Nos encontramos esta noche en la Casa Museo León y Castillo, donde acabamos de asistir a la presentación de otro nuevo libro de los reconocidos autores Rosario Valcárcel y Luis León Barreto, titulado Cuentos gozosos y Cuentos traviesos, un doble libro que ellos nos van a presentar en estos momentos. Pues vamos a dar comienzo a este acto, decirles que para la Casa Museo León y Castillo siempre es importante cualquier acto que se celebre en ella, pero cuando es un acto literario todavía más. ¿Por qué? Porque no sé si al azar, si lo que llama la gente suerte, el destino, hace que el salón de actos esté precisamente no en la parte donde nació Fernando León y Castillo, sino donde nació el poeta y dramaturgo teldense Montiano Placeres Torón. Y exactamente donde nació él es más o menos a la altura de donde está nuestra amiga Conchi en este momento. Pico más arriba, pico más abajo, porque aquí estaba la cama de su madre. No sabemos precisamente qué fue aquí. Y yo recordando que Montiano durante años celebraba en su casa las series de tertulia de la Escuela Lírica de Telde. Esta es una casa de mucha literatura, de mucho sentimiento literario. Después hablamos de Rosario Valcárcel, de sus enseñanzas en Ojo de Garza, en algunos lugares de Telde, donde hacía esto casi misiones, cuando el magisterio no eran profesoras, eran maestras, y había que trabajarse el magisterio. Y por otro lado, Luis es un palmero teldense, que está unido a esta ciudad desde hace muchísimo tiempo. A él le vino el éxito literario siendo un joven imberbe casi, pero un experto periodista cuando escribió aquella escritita de Telde, que ha sido y es el libro más leído, más traducido, más comentado en universidades, en universidades de aquí y de allá. Y esto le ha hecho, y su vinculación con Telde le ha hecho ser nombrado por el Instituto Intelectual de la Ciudad hijo adoptivo de nuestra ciudad. Entonces estamos en familia, y después con Chivera, porque saben ustedes que ha sido casi todo en esta ciudad, que ha llevado con su voz esto, pues, lo mejor del folclore a este lado y a otro lado del Atlántico. Y además estamos agradecidos porque en un momento muy importante de nuestra vida despidió a nuestra madre cantando a la perla, en el momento preciso de su entierro. Para nosotros eso es una cosa que no podremos olvidar jamás, ¿verdad? Pues es una noche de sentimiento, una noche de mucha pasión, y estamos aquí todos los que hemos podido venir para poder arropar a los amigos. Solo me queda una cosa que es, hasta ahora soy Antonio González Padrón, director de la Casa Museo León y Castillo, pero dentro de un minuto seré Antoñito el portero. Tengo que ponerme abajo, porque saben ustedes que como todavía seguimos con la crisis, el Cabildo, pues estamos controlando los gastos, no tenemos portero, no tenemos vigilancia, etc. Y además a las 9:30 de la noche nos conectan la alarma desde las faldas. Entonces me voy a callar para que ustedes puedan disfrutar de ellos, que son los verdaderos protagonistas de la noche. Después vamos a tener un pequeño... Sí, un pequeño pero a las 9:25 yo tocaré la campana, porque tendremos que estar fuera para que nos conecten la alarma desde las palmas. El centralismo que tenemos en este país. Pero bueno, podemos gozar este tiempo bien y disfrutarlo, que seguro que merecerá la pena, como todo lo que ellos hacen y sobre todo lo que escriben. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Como bien decía Antonio, hay otros actos, entonces eso, pues claro, quita, no merma o divide el público, ¿no? Pero bueno, lo importante es no la cantidad, sino la calidad
y esta noche hay calidad de amigos y de personas vinculadas a la cultura y sobre todo al movimiento cultural, que eso es importante. Yo no he traído nada preparado cuando Rosario me dijo de estar esta noche aquí con ellos, porque yo creo que para hablar de Luis León Barreto y de Rosario Balcácer, considero que no tenía que traer nada escrito porque todo lo llevo en mi corazón y todo lo llevo en mi mente. Mi intervención iba a ser más larga, pero visto que a las 9:30 tenemos que estar fuera, pues aquí los protagonistas son ellos, son los que tienen que hablar. Pero sí quisiera decir, en cuanto a Luis León Barreto, pues yo no voy a hablar de los libros, porque de los libros hablan ellos, que son los autores, son los padres, el padre y la madre editoriales, y quién mejor que ellos para hablar de sus hijos, quién soy yo. Pero sí voy a hablar de un poquito, una pequeña reseña de los escritores y del ser humano sobre todo. Y una propuesta que quiero hacer antes de que se me olvide, es que muy poca gente conoce, yo conozco una parte, de la gran historia de amor que une a esta pareja. Independientemente que después ha sido un vínculo literario magnífico y del que hemos disfrutado y seguiremos disfrutando los que amamos la verdadera literatura, pero después está el vínculo personal, el amoroso, que a mí me gusta, ¿no? Y ese es un vínculo que, aunque Luis baja la cabeza porque es más tímido, pero es una historia que debería ser contada. Sí, sí, algún día. Y yo hago la propuesta aquí. Invéntense personajes. Aunque yo conociendo, como los conozco, y leyendo lo que han escrito, Sí, sé que en algunos libros han habido pinceladas. Ha habido pinceladas. Exacto. Ya hay muchas. Sí, señor. Es una gran historia de amor que yo personalmente me gustaría que algún día nos sorprendieran con la publicación. Pero hoy nos trae aquí Cuentos Traviesos de Luis León Barreto, y por lo que yo estuve el otro día en la presentación que hicieron en Las Palmas, en el Club Prensa Canario. Y evidentemente es un libro, aparte de conocer a Luis, es un libro para leer pues donde sea, en la sala de espera de un doctor, durante un vuelo en avión. Es una lectura de cuentos que realmente entretienen y hacen pensar. En el caso de, por eso quiero ser breve, porque para hablar de ellos están ellos. En el caso de Rosario Balcácer, es una mujer, vamos primero a la parte humana, es una mujer amorosa, como todos los conocemos, es muy sensual incluso en sus gestos, y eso dice mucho de ella y de su personalidad para con los demás, sobre todo para con los amigos, la relación que nos une. Y esa sensibilidad, esa sensualidad la ha trasladado sabiamente sobre el papel, y nosotros disfrutamos cada vez que Rosario Balcácer publica algunos de estos productos eróticos. Aunque en esta publicación nosotros encontramos erotismo elegante, erotismo fino, erotismo que nos hace soñar y que nos hace desear vivir esos momentos, sino además también me gusta porque también todo es el tema de la mujer y la defensa de la mujer, que yo para eso soy una defensora a ultranza. Bien, y para eso está Cuentos Gozosos, que también espero que esta noche lo adquieran. Aquí están los libros, aquí estarán después también cuando termine, para si quieren que los autores se lo firmen. Y yo creo que por el tiempo que nos lleva, yo creo que ya debo callarme. Y que hablen ellos, porque son los verdaderos protagonistas, como digo, y van a disfrutar de sus intervenciones. ¿Quién quiera primero? Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes por la invitación. Las damas Bueno, gracias al Museo León y Castillo, a la persona Antonio María González Padrón. A mí siempre me gusta decirle aquello, Antonio María, me gusta tanto, un hombre cálido, servicial y siempre atento. La verdad es que estaríamos hablando de muchas cosas más, pero gracias a Conchi Vela, una amiga que conozco ya hace bastante tiempo, una amistad que aunque no nos veamos todos los días, ha ido creciendo tanto que parece como un ser vivo, porque ella ejerce en la amistad un canto a la ternura. O sea, ella habla de mi sensualidad, pero ella es una mujer muy tierna, con ese gran cuerpo que tiene un corazón también muy grande. Gracias, Conchi. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis, siempre presente en los actos culturales, regalándonos después esos recuerdos que tú plasmas. Y por ser mi marido, o sea, Sí. solo por eso. Solo por eso tiene premio. Gracias a ustedes, amigos queridos, que siempre, a pesar de todas las cosas que suceden, porque hay demasiados eventos a diario,
la Catedral de la Ciudad está a tope, y hoy casualmente el Telde. Mi amigo Julio presentó ya Aprendiendo Contigo, que yo le deseo a ese libro un largo recorrido y un abrazo desde aquí a Julio. Y ya para seguir, el proyecto del cuento gozoso nació, y tengo que decirlo, a iniciativa del señor León Barreto, un deseo que yo interpreté como una demostración de amor que se prolonga en la literatura, que es en definitiva donde confluye todo, lo que somos y cómo pretendemos llegar a mostrarnos a los demás a través de nuestras emociones más íntimas, de nuestras palabras, en definitiva, a través de nuestro trabajo literario. Cuentos gozosos engloba unos 40 cuentos y en ella revelo historias sobre la memoria, las calles donde jugaba, la playa, el mar, siempre el mar, porque en todas las esquinas nos encontramos con el mar. El mar que es paisaje, pero que también es narración. Siempre está presente también el cine y el enamoramiento. Yo no puedo vivir sin no estoy enamorada. ¡Qué problema! Siempre he tenido ese problema. Pero es que para escribir también necesito que mis personajes estén enamorados de alguna manera. Pero también voy al encuentro en mis escritos, como en estos cuentos gozosos, a esa infancia que Benedetti llama el paraíso perdido. Pero no solamente hay historias, está, como bien dijo Conchi, los relatos sobre los dominios de Afrodita, el placer y la carnalidad, esa felicidad que se extingue y no nos queda más que el sufrimiento, el vacío, la desolación por el que pasamos los humanos. Te dejo paso a Luis y después seguimos hablando. Sí, bueno, voy a leer un cuento breve porque el tiempo apremia. Este se titula La momia y dice así: el Cairo era caótico y también divertido, pero nada más lejos que esa tumba en el desierto, nada más inaccesible que el pozo lleno de escombros. Le había costado acostumbrarse al calor asfixiante y combatir la deshidratación. Los expedimentos habían salvado el Ayacucho durante siglos, pero los ladrones ya habían dado buena cuenta de los tesoros funerarios. Nora era joven y estaba entusiasmada con su trabajo. Su capacidad de lucha hizo que consiguiera ayuda para participar en la importante misión en una nueva zona que prometía. Para explorar los indicios tenían que pasar por una sala transversal de 5 pilares cubierta de escombros. Su colega checa y ella decidieron concentrarse, moverse por otra zona, por si existían tumbas similares. No disponían buena iluminación, tan solo pequeñas linternas. Por ello se concentraron en mirar al suelo para no tropezar. Después de mucho excavar, en la siguiente visita apareció la momia, tan esperada, y sobre ella la corona del dios en lo alto de la capilla. Sin duda, allí enterraron a un alto funcionario próximo al faraón. Lanzó un grito de júbilo cuando Osiris surgió poderoso en la tumba templo. Cualquier huella era un tesoro, y por ello invitaron a otras misiones para visitar el hallazgo y compartir aquellos éxitos. Lo peor le sucedió en otra excavación, compartida con un equipo de italianos, cuando a 30 metros bajo la superficie aparecieron latas de una bebida refrescante, media docena de preservativos usados y el envase de una hamburguesa gigante. Hasta habían hecho grafitis sobre las pinturas que ilustraban el camino de los muertos en el más allá. Pusieron corazoncitos y declaraciones de amor. David quiere a Norma, Alessandro ama a Paola, Jorge a miseria, exclamó. No pudo reprimirse, maldijo la profanación. Muy bien. Bueno, pues como ven, cuentos gozosos, y estaba también comentando, son cuentos independientes, tanto los de Luis como los míos, historias imaginarias o basadas en la realidad, el retrato del alma y la intromisión, siempre la intromisión de la muerte. La mayoría de los relatos que publica este libro son inéditos, porque hay algunos, tanto los de Luis como los
mío, que hemos subido al libro pues algunos que en un momento determinado pues gustaron mucho, o que a Luis, por ejemplo, le apetecía porque lo escribió en la época de la Laguna, o sea, de hace muchos años, y están presentes tanto en el libro de él como en el mío, están presentes algunos repetidos. Pero hay dos cuentos dedicados, como antes decía Conchi, a reivindicar a la mujer. Yo siempre, ese papel de la mujer me parece que hay que estar gritando siempre. Hay un poema que yo tengo sobre la oración que siempre lo comienzo diciendo que es un grito a ver si, el poema es un grito, a ver si por fin las cosas cambian en este mundo. En este libro hay dos cuentos dedicados a la mujer, como digo. Uno es a las bodas infantiles. Las bodas infantiles no son solamente, el otro día me comentaba Luis que eran en la India. La India no solamente son en muchos otros países hay bodas infantiles. Incluso son algunas, como es natural, secretas. Y otras son las viudas de la India. Estas mujeres, al quedar viudas, ya no tienen ningún papel que hacer en la vida. O sea, tienen que trasladarse a otro sitio que se suele llamar Vrindavan, o sea, que un lugar que se llama así, y allí tienen ellas su espacio, pero es un espacio bastante triste que yo he relatado en un relato, es el relato más largo que tiene el libro, porque creo que merecía contar esta historia como muy despacio, que la gente se entere de todas estas historias. También tengo un relato dedicado a Francisco José Santana. Francisco José Santana fue un señor que estaba intentando apagar un fuego en la isla de La Palma, porque tengo relatos de la isla de La Palma. Entonces este señor, que es natural de Melenara, agente de medio ambiental, quedó encerrado en una zona muy peligrosa de barrancos y de pinos muy altos. Desgraciadamente, pues ya no está con nosotros. Por último, podría decir que estos libros, o este libro, está dedicado al mío, a Anaïs Nin, que es la escritora erótica por excelencia, y yo la verdad que no te cansas de leerla, a Baudelaire, a Marqués de Sade, a Henry Miller, en fin, hay muchísimos. Podría decir que los he dedicado a ella. Quedaría como muy bonito, muy literario, pero yo prefiero decir que se lo dedico a la difícil relación de las parejas, a las parejas en general, a ver si aprendemos por fin tantos siglos de convivencia los humanos, y cada vez vivimos peor, cada vez nos queremos menos, no se sabe por qué. Por eso yo, estos relatos, cuando me preguntan ¿y qué función pueden tener? O que la literatura no tiene ninguna función. Esto no es un mecanismo para hacer gimnasio o para hacer una silla. No, esto es crear. Cuando escribe, la única función que tienes es crear belleza. Si no tiene si no cumple con ese cometido, el libro ya no es literatura, es otra cosa. Pero pienso también que a lo mejor podemos aprender a querernos mejor, a entendernos mejor, porque, siempre lo digo, hay algo que puede salvarnos del mundo, y es el amor y el sexo. Es lo único que nos puede salvar. Lo demás ya está destinado. La portada del cuento, como ven, es una pintura. Esta concretamente es una pintura de Luz Sosa, es una amiga mía pintora, que yo le dije la idea porque a mí me gusta mucho Chagall, y está inspirada en una obra de Chagall. Chagall es un pintor dulce, juguetón y mágico, que a mí, sinceramente, no me hubiese importado ser la protagonista de sus obras. Fíjense qué cosa más bella, qué cosa más linda. Esta niña es una de esas adolescentes, como yo digo, alegre y desenfadada, que casi como el sueño baila o se besa en circos, en carruseles, o en un aire de belleza transparente camino al cielo. Y ahora voy a leer nada más que unos pequeños fragmentos el otro día lo comentaba y decía que cuando vamos al cine suelen hacer un tráiler de una película,
para animarnos a volver otro día a ver la película que están anunciando. Yo siempre la miro muy atenta y además le digo, cuando la estoy viendo, siempre me suelen gustar a no ser que sean de violencia. Y siempre le digo, Luis, esta hay que verla. Después nunca voy, no se sabe por qué, pero Luis se olvida y nunca la veo. Pero de todas formas, si llegaron a volver y a verla, me llama mucho la atención los trailers, porque yo creo que los trailers ponen cosas que están en la película que no están, o yo al menos me olvido. Pues esto es lo que yo voy a hacer ahora. Pero les aseguro que sí está en el libro. Voy a leer unos pequeños fragmentos de diferentes relatos. Le gustaba, deseaba que la besara de nuevo, y cuando lo hizo, viciosa se apretujó contra sus carnes bronceadas, e igual que si estuviese muerta, se sustrajo a sus caricias. Él le pidió que se quitara todo. Quería hacer la suya con rapidez y fue directamente a las partes más secretas, a los grandes labios, y le lamió arriba y abajo. El sol a través de las cristaleras construía frívolos dibujos sobre los cuerpos desnudos. Ella lanzaba sus acostumbradas risas y grititos de placer. Temblaba, mientras le implorara que no parara, que se apretara a ella con fuerza. ¿Está bien así?, farfulló él. Este pertenece a un relato que se llama En el jardín tropical. No puedo esperar eternamente, aclaró con voz cantarina. El deseo que había llenado la noche se había sumergido en una alegría ilimitada. Me besaba en los hombros, en las orejas, jugueteaba con la impaciencia. Me tenía hechizado. Era tan auténtica que me agarré al amor y nos besamos largamente. Sentí su cuerpo tibio y sus mullidos pechos contra mí y me excité tanto. Bueno, este cuento se llama Citas ciegas y es algo que se practica mucho, ¿no? Me lo había advertido mi amiga Alison, que a veces es un juego peligroso. Yo iré a lo rápido, le dije. Si después de un par de horas no sabes lo que puedes esperar, es que eres tonta. Pero una nunca acaba de aprender. Y así me pasó con Marius, ingeniero de sistemas y todo eso, con un colchazo de espanto y muchas ínfulas. Con sus 37 años, su divorcio a cuestas, la abultada pensión a su vez y sus 2 hijos problemáticos. No te voy a engañar, dijo de entrada, estamos aquí para pasarlo bien. Y así parecía que iba a suceder. Cuando me llevó a su apartamento en Kensington, me quedé impresionada por el gran ramo de flores con el que me recibió. Pero antes habían venido los aperitivos y después la cena en un sitio exclusivo del centro, con estrellas Michelin, preciosa decoración y mucha exquisitez. Yo estaba bien, habíamos encontrado afinidades, la charla era fluida y parecía un tipo divertido. En la cama, en cambio, fue corriente. Dijo que estaba cansado. Lo peor sucedió a la mañana siguiente, cuando me mandó un WhatsApp con un texto inadmisible, pues el cabroncete me decía que la cena le había costado 152 libras, las flores 42, los aperitivos 31, el champán francés 35 más, total 260. Así que me enviaba su cuenta corriente para que le ingresara las 130 libras esterlinas que le estaba deudando, y de este modo quedáramos en paz de ahora en adelante. Ni me lo puedo creer, no estoy para perder tiempo y dinero a la vez, me decía el muy capullo. Este tipo actúa de la misma manera con todas las que va conociendo. Siéntate y tómate un martini con arsénico, ya puedes esperar. ¿Por qué será que los tíos siempre acaban estropeándolo todo? Este me salió muy feminista. Ahora le voy a leer un pequeñito fragmento del relato que les dije de las viudas blancas en la India. Se titula Almas errantes. Pero yo le leo un pequeño. Desde las primeras horas de la mañana, Brindavan es un hervidero creciente de voces, de mugidos y pisadas, de mendigos, de verdureros y vendedores de palomitas de maíz, del chirriar de los rickshaws, de pisadas donde el aire casi no existe y la luz es transparente como el color de la muerte, de las vacas y de las viudas,
ese color amenazador que como fantasmas apretujados invaden las calles, ese color que los hindúes asocian con la paz. Kania se había convertido en una sombra, en una viejecita rendida, agotada, desvencijada, a la que había que ayudar a vestirse, a caminar y a envolverse en su sari, en una mujer al límite de su resistencia. Y leo otro fragmento de Las Marías del Pino. Como todos saben, yo nací en la playa de la Cantera. Tengo mucha vinculación con la isla de La Palma porque pasaba mis veranos allí, pero yo en realidad nací en las canteras. Y de las canteras escribí un libro en un momento determinado, pero tengo tantos recuerdos que posiblemente podría escribir otro. Por fin, aprovechando la llegada de las olas, se lanzaban en un arco transparente, en un arco que rasgaba el aire. Y a mí, esos chicos que se tiraban por el duro barrero al mar. Y a mí, por un instante, se me paraba el corazón. Caían como truenos. ¡Bum! ¡Bum! Se zambullían y se escuchaba el loco estruendo que parecía convertir las aguas en una mezcla de cristales rotos. Festejaban el estrepitoso mar, sacaban un brazo reluciente como saludo, echaban chorros de agua por la boca, vociferaban el triunfo. Resonaba dentro de mi cabeza y yo me reía, abría y cerraba los ojos. Boda ilegal, el tema de la boda infantil. ¿Me va a doler? Seguro que sí, añade azorada. Su madre vacila un momento, niega con la cabeza y la abraza con fuerza. La niña tiene miedo a la carne masculina, no conoce a su prometido. Su Mita le dice que a veces hay almas que están enamoradas antes de nacer y que él lo va a sacar de muchos apuros. Quizás del duro aprendizaje matrimonial, recoger agua, forraje para el ganado, hacer tortas de excremento de animales para combustibles. Entiende que el viento en su tierra sopla en contra de las mujeres y que a ella podría derribarla. Comprende que lo importante no son sus emociones ni sus deseos, que el placer en su vida está centrada en los hijos que le vendrán sin anhelarlos. Entiende que debe ayudar a su familia. Lo dejo aquí, Luis. Bueno. Yo he procurado que los cuentos míos sean muy diversos, es decir, hay algunos que son humorísticos, otros son de miedo, hay algunos sobre suicidio, hay uno de violencia conyugal, y hay otros que son sorprendentes. Es decir, este se titula Los espejos. Esto es sorprendente porque yo creo que el cuento tiene que ser como los voladores, es decir, tú lo enciendes, el cuento sube, estalla bien, y eso es el vértigo del cuento. El cuento tiene que ser rápido y en ese sentido admiro a los grandes autores que han hecho narrativas breves, ¿no? Desde Chekhov, a Maupassant, a Carpenter, el norteamericano, y sobre todo a dos argentinos geniales que son para mí Borges y sobre todo Cortázar. Este cuento se llama Los espejos. Fue un flechazo a primera vista. Yo estaba azorada en aquella cafetería que él frecuentaba, siempre en mi turno. Yo era la camarera y él todo un caballero, tan elegante, tan superior a una chica del pueblo llano. Te llevaré a Escocia a conocer a mi familia, me anunció. Y yo aplaudí entusiasmada porque siempre había querido conocer la historia antigua, patear los paisajes tan verdes de su tierra. Él era viciosillo y mientras estábamos en la cama de la mansión de sus padres, cerca de Edimburgo, le gustaba mirarse en los espejos. Por eso debía encargar que cubriesen el techo con aquellos grandes paneles que nos captaban en todos los ángulos posibles. Cuando estemos muertos, nos apareceremos en este mismo salón, me dijo una vez, tras una risotada. Debía ser porque ya se había tomado el tercer whisky. No digas tonterías.
Le repliqué: aquí todas las mansiones y todos los castillos tienen arrendamiento. Será un buen negocio para nuestros nietos. Él me trae el recuerdo de su abuelo, uno de los jefes de la masonería regional, de sus padres que conservaron siempre el rango de una clase social distinguida, de sus hermanos establecidos en Australia y en Canadá, de la altanería con que me observaban a mí que apenas chapurreaba el inglés y nunca estuve en un colegio de niñas bien. Él todavía me ve en sueños y me lee sus escenas preferidas de Shakespeare, a mí, que llevo 3 años muerta. Sí, voy a terminar leyendo un relato, esto sí lo voy a leer entero, siento que Juan Francisco ya lo leyó. Es un relato que se titula El ascensor. Tiene una pequeña entradita que dice: entramos en la cabina y estábamos allí solos los dos. Nos miramos sin hacer otra cosa. 2 vidas, un instante, la plenitud, la felicidad. Esta cita de Vladimir Horowitz. Al entrar en el ascensor, Joaquín, mi vecino del 10º piso, irrumpió detrás de mí y, como era costumbre, me dedicó una ojeada de reconocimiento. Empezó a seducirme con miraditas. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Sabía perfectamente que yo me dirigía a la planta 7ª, pero alargó la mano y apretó el botón de la 9ª. Inmediatamente las puertas del elevador se cerraron y comenzó a subir lentamente, muy lentamente, con un zumbido extraño. Renqueaba. Al verme inquieta me dijo con una leve sonrisa: no te asustes, los ascensores saben a dónde van, no suelen chocar entre las paredes, ni improvisar. Saben a dónde van, además, conozco un truco. Sí, un truco, que solo debe usarse de vez en cuando, porque si se usa mucho corremos el peligro de que se caiga. ¿Ah, sí? No me gustó su tono burlón, ni su comentario, ni encontrarme a solas con él. Podría, igual que los locos, estrangularme para silenciar las voces que quizás oía dentro de su cabecita. Disimulé con la mirada fija en el espejo que cubrió la pared del cajón. Pensé que lo que me contaba era una excusa para entablar conversación. Todo se quedó quieto, inmóvil, entre el cemento y las tinieblas. Me estremecí al imaginarme presa de la cacería. Él respiraba de un modo raro, profundo, y mantenía su vidriosa mirada en mis piernas desnudas, como si quisiera acariciarlas. Yo, sonrojada, estiré la ajustada minifalda. Me sacaba de quicio, aunque debo reconocer que me encantaba que me persiguiera. No sé por qué, nunca me había gustado demasiado ese hombre, aunque a decir verdad emanaba una especie de poder tan irresistible que me llegaba una fuerte excitación, un deseo que reconozco que tenía hace tiempo. Como voy dando saltitos en la lectura, les tengo pánico, dije con precipitación sobre el ascensor. Cuando era pequeña me gustaba montarme en un ascensor, subir, bajar, pero una vez me quedé casi un día atrapada en una de esas aulas. Se echó a reír. Su risa me puso más nerviosa. Tuve la sensación de que esperaba que dijera algo más. Mi inquietud iba en aumento, me llegaba toda suerte de presentimientos e intimidada por el torbellino de su cercanía, sentí una porción de su humanidad, el poder de su voluntad, su aliento caliente en mi cuello. Sentí cómo los latidos de mi corazón se aceleraban, igual que si estuviese a punto de ser poseída por una violencia brutal. Fue un cortejo breve. Un sexo tan impulsivo como un tornado, un arranque de deseo que atravesó la penumbra y me estrechó con fuerza durante unos segundos. Apretó sus labios carnosos contra los míos y yo, en vez de mantenerlos apretados, cerrados, los abrí en busca de su lengua, tratando de encontrar mi excitación, mientras él acariciaba mis rodillas e indagaba en el interior de mis muslos, igual que si tratara de memorizarme por medio del tacto. Pretendí cerrar las piernas, pero sus caricias atormentaron mi alma, me susurraron que lo hiciera, me arrastraron hacia la muerte.
El alboroto de los vecinos se convirtió en una fuente de excitación. El ascensor estallaban temblores y yo pensé que iba a desfallecer en brazos del hechicero. Cuánto me hubiese gustado quedarme allí eternamente. Los vecinos espiaban, forzaban. ¿Qué le pasa a este cacharro? ¡Toc, toc, toc! ¡Bam! ¿Hay alguien dentro? Dejen el ascensor libre. Debía estar loca para hacerlo. Debimos estar locos. Quizás era que en el fondo tenía la extraña sensación de ser invisible, de que cuando saliera de aquel cajón nadie me iba a ver, nadie me iba a reconocer. No sé. Tampoco sé cuánto tiempo estuvieron nuestros cuerpos enredados como dos fieras en celo, en el éxtasis de la proximidad, tambaleándonos en una especie de neblina espesa, emborrachados entre aromas a sexo, ignorando los sentimientos y el cuchicheo de los vecinos, escuchando solo nuestros gemidos de placer, el sobresalto y la fascinación del azar. Lo que sí recuerdo es que cuando me provocó el orgasmo, me sentí llena de una felicidad tan irresistible que igual que los ángeles de Chagall, levité. Gracias. Agradecer de nuevo la presencia y me olvidé decir que en la página 77 hay un cuento que es un poco largo y por eso no lo he leído, que se titula San Francisco de Telde, que está dedicado a esta ciudad a la que tanto le debo. Entonces, de páginas 77, 78 y 79 y 80 creo, está ese cuento. Pues nada, creo que... No se vayan sin el libro, porque se van a arrepentir, ¿eh? Primero que nada, equilibrio para disfrutar de su lectura. Y como decía antes, que me quedé un poco ahí porque me extasié con la sensualidad de mi amiga, que los cuentos eróticos o los gozosos en este caso, quitando algunas, como ya nos hemos emocionado escuchando a Marta, que tiene un informe igual que Luis, los dos son dos grandes lectores y narradores, pero a Rosario hay que leerla en casa. Igual que a Luis se puede leer los cuentos, travieso, en cualquier lugar travieso o cualquier lugar ocasional. A Rosario hay que leerla, los cuentos gozosos en casa, con una luz de velita, con una copita de vino y después puede lo que sea. Ahora, quien quiera adquirir los libros que los adquiera, por supuesto, aquí están los autores para firmar y después tenemos... No se vaya nadie. No se vaya. Unos sándwiches que juro y prometo que son riquísimos. Y unos vinos también. Y unos vinitos. Pues muy bien. A mi lado los autores, Rosario y Luis, que nos van a contar brevemente qué pueden hallar los lectores de este libro en estos cuentos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Margarita. Bueno, yo creo que es un libro muy variado, con muchos registros. Mi parte intenta ser atrevida, amena. Hay cuentos humorísticos, hay cuentos tristes, hay cuentos de violencia, hay cuentos sobre el mundo actual, las nuevas tecnologías y la forma en que nos afectan, la soledad urbana, en fin. He intentado tocar muchos temas en estos 68 cuentos. Y Rosario creo que es más erótica y más tierna que yo, sin duda. Bueno, de lo atrevida lo diría por mí, seguro. Bueno, hay como siempre cuentos de la memoria, de la evocación, del enamoramiento de la adolescencia y de los adultos, por supuesto. Paso a lo que es Afrodita, la carnalidad, las relaciones humanas y sobre todo la intromisión de la muerte. También quiero decir que en la parte de mis cuentos, de cuentos gozosos, hay unos relatos dedicados al sufrimiento de todavía esas niñas y esas mujeres que viven en otros mundos y que no hacen justicia con ellas. Hay dos cuentos y uno de ellos es las bodas ilegales, las bodas infantiles, y otro trata sobre las viudas en la India, esas viudas blancas que tanto sufren, que tienen que marcharse de sus casas cuando quedan viudas, o
Antes era peor, antes las tiraban a la pira con su marido, o sea que hemos avanzado un poquito, al menos ahora tienen dónde ir. Sí. Muchas gracias y os deseamos mucho éxito en este nuevo trayecto literario. Gracias. Gracias Margarita. Gracias. Marga Otero para este canal Televisión.